Hola, buenas noches. Voy a presentarles mi proyecto integrador de investigación de los derechos humanos del módulo 8 de esta semana 4. Me presento, mi nombre es Paola Karina Olarte López, asesora, y mi asesora es Landy Patricia Arias Fuentes. Provengo del grupo de la generación 24. En este apartado vamos a ver ciertos temas que creo que es de bastante interés para todos nosotros. Entonces, vamos a comenzar. Introducción. Los derechos humanos siempre han sido para garantizar un trato digno y es aplicado en todas las personas. No da ningún tipo de distinción en género, raza, religión, nacionalidad y nos hace ser libres. Dicho esto, México como país multicultural tiene un gran desafío en prevenir la discriminación, racismo y exclusión. Como habitantes de un país multicultural debemos de aprender y enseñar los valores que nos permitan ser más considerados y demos una reflexión sobre estos problemas. Objeto de estudio. El objeto de estudio es conocer y analizar los derechos que se les debería de aplicar a la gente indígena en este caso, que no se les da un trato digno solo por su vestimenta, lengua, costumbres y su manera de vivir. Dar a conocer las posibles soluciones que pueden reducir la discriminación a nuestra gente originaria que es afectada injustamente y sobre todo preservarlas. Planteamiento del problema. El problema que hay en mi comunidad es que se les desprecia, se discriminan y hasta llegan a ser violentadas de manera física y son violados sus derechos humanos. En el centro de mi comunidad, donde se concentra la mayoría de la gente indígena, suelen vender sus artesanías. A veces la misma autoridad no quieren que estén ahí y las atacan. No se les da consideración y son tratados muy mal y hasta pueden ser encarcelados porque creen que no tienen respaldo. Creo que se es testigo muchas veces cómo son tratados con desigualdad. En mi opinión considero que la población puede llegar a ser de manera muy clasista y de esa manera ignoran estas situaciones verdaderamente injustas. Vamos con lo siguiente, la justificación. La razón por lo que realizo esta investigación es que sí considero muy grave que como siendo un país multicultural, con tradiciones, con gastronomía, cultura, es la esencia y riqueza más grande de nuestro país. Y aún así con eso no reconocen a la gente que la mantiene viva, el valor que se les debe de tener. Y creo que la desigualdad que se genera a cada día es muy evidente cuando se van por las calles. Me asombra demasiado porque son los grupos más vulnerables donde se sufre demasiada pobreza y no se les tiene en cuenta. Sufren demasiado en que no tienen los mismos beneficios que uno que no pertenece a estos grupos. En este caso a veces llegan a ser violentados y no es porque hablan español o no residen en la ciudad. Objetos y preguntas de investigación. Estas preguntas que yo me hice son: ¿de verdad la sociedad comprende y reconoce los derechos en los diversos grupos que hay en México? ¿Cómo podemos lograr el respeto de los derechos humanos en la diversidad cultural? El objetivo es estudiar los derechos humanos y la diversidad cultural, explicar por qué es un problema grave en cómo vemos a la gente indígena, no saber ni respetar ni prevenir la discriminación y racismo,
así como ver la importancia que tiene la diversidad cultural y conocer cómo podemos disminuir dichos comportamientos y fomentar una buena convivencia. La delimitación espacial será en México centrado en la Ciudad de México. La población en la que se empleará esta investigación son todos los habitantes de la Ciudad de México en la Ciudad de México, es en donde yo resido. Ahora veremos el marco teórico. Aquí analizaremos algunos factores de comportamientos que propician malos tratos hacia las personas indígenas, que son la discriminación. La discriminación hacia los pueblos originarios indígenas de México impactan en aspectos como educación, salud, servicios públicos, vivienda y sobre todo en el aspecto laboral. En el racismo es uno de los elementos de exclusión social, por las características físicas, piel, vestimenta, lengua, forma de vida y creencias. Desigualdad. En el periódico del Economista nos dan unas cifras dejando ver que 3 de cada 10 indígenas viven en condiciones de pobreza extrema. También que los indígenas que viven en estas condiciones hacen que no gocen de las necesidades básicas, como por ejemplo que 3 de cada 10 indígenas no tienen educación, seguridad y alimentación. Y 2 de cada 10 personas, no tienen acceso a la salud. Según la encuesta nacional de discriminación en México en este tema de la diversidad cultural, hechas por ENADIS, CONAPRED y CEDI, los resultados de esta encuesta nos dicen que el 19% consideran que la discriminación es el principal problema. También el 9.4% consideran que la pobreza también es un problema de los principales. El 8.8% considera que hay falta de apoyo del gobierno. Y el 44% consideran que en México no se respetan los derechos humanos. También en esta encuesta nos dicen que 1. La apariencia física es uno de los principales motivos por los que los indígenas sienten que no son respetados sus derechos. Número 2. La gente que tiene un nivel educativo alto son conscientes de los problemas de la gente indígena y piensan que no son respetados sus derechos. Que el 52% opinan que la sociedad no presta ayuda a estos grupos por falta de información y no saber los problemas que les afectan. Número 4. La gente que tiende a ser más tolerante son gente cercana o que comparten creencias religiosas o hay trato cotidiano. Prevención contra la discriminación y racismo. ¿Cómo podemos, como sociedad, hacer un cambio con estas acciones? Creo que es muy importante que sí se haga una lucha y sí se incorpore más la inclusión para estos grupos étnicos. Incluir los valores del respeto, tolerancia y empatía en todo momento cuando se trate de este tema y sobre todo con estas personas. Difundir información sobre la gente indígena para evitar la marginación y exclusión. Desarrollar una sana convivencia de igualdad. Y brindar el apoyo necesario e información a la gente que absolutamente no está enterada sobre estos temas. Aquí quise incluir
una de las frases dichas por el expresidente Benito Juárez. Como individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que se me hace una frase bastante simplificada de lo que debemos de hacer como nosotros, como ciudadanos. Mi experiencia al realizar esta investigación creo que fue muy buena. Reflexioné y aprendí cómo podemos contribuir en plantear soluciones a un problema social. En esta ocasión, la diversidad cultural. En mi opinión, creo que me gustó aprender más sobre los recursos con los que contamos para realizar alguna investigación. Al estar más informada, cómo puedo realizar cierta investigación, cómo puedo tener más conocimiento yo, en lo personal. También creo que el reflexionar y presentar posibles soluciones y sobre todo cómo aprovechar el saber y hacer válida cada cosa para mejorar la calidad de vida de cada ser humano. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por ver, gracias por su paciencia y espero que se encuentre muy bien. Hasta pronto.